Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el sistema de arranque de compresores monofásicos con relé perimétrico y capacitores de arranque y marcha. Bien, en este caso vamos a tomar aquí el ejemplo de este tipo de compresor que lo encontramos en un compresor marca Cubigel, al cual le damos los agradecimientos y las cortesías del caso. Entonces vemos que tenemos un solo bloque que tenemos acá. Ahí tenemos todos los componentes. Vamos a verlo en esta fotografía donde vamos a poder identificar. Este es el componente que viene unido a los tres pines del compresor, como estamos viendo acá, entre los cuales vamos a identificar aquí los ciertos componentes. Entonces vemos que tenemos acá el capacitor de arranque y tenemos el capacitor de marcha o run capacitor que tenemos acá. Por tanto, aquí tenemos el protector térmico, miremoslo aquí, y es el que está aquí en esta parte. Miremoslo acá, correcto. Aquí también podemos identificar que tiene una resistencia NTC, miremoslo aquí, y es la que tenemos acá. También en la parte inferior podemos ver el relé que tenemos aquí, el relé perimétrico, y es este que está aquí con las bobinas, así como múltiples conexiones. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las conexiones del N, es un sistema que trabaja a 220. Entonces aquí tenemos la línea L y la línea N. Entonces la N está por aquí, veanlo acá, y esta es la línea viva que tenemos acá, y acá arriba tenemos lo que dicen las condiciones del termostato. Bien, aquí también tenemos otras conexiones que tienen que ver con la tierra, con el terminal de tierra que está por acá, y los vamos a ver de la siguiente forma. Aquí lo podemos ver específicamente. Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos los terminales del termostato que está por acá arriba, que son estos que están aquí arribita. Aquí tenemos los terminales donde va la línea, que dice aquí L terminal. Miremoslo aquí. Aquí tenemos la conexión de tierra, va ajustada con un tornillo acá al chasis del compresor. Aquí tenemos los dos cables, este marrón y este azul, del capacitor de arranque, y aquí tenemos los del capacitor de marcha, y aquí tenemos los pines para la línea neutral que tenemos acá. Perfecto. Entonces es muy importante analizar estas conexiones porque nos pueden causar un poquito de trabajo a la hora de poderlo conectar, pero nos vamos a dar cuenta en el siguiente video, que es bastante sencillo. Bien, veamos las características de este bloque. Bien, aquí tenemos este sistema de arranque, el cual utiliza un capacitor de marcha, como tenemos acá. Utiliza un capacitor de arranque, tenemos aquí, y vamos a ver sus conexiones. Vemos aquí que tenemos el Clixon, un protector térmico cilíndrico. Aquí podemos ver que esta es la conexión para tierra. Bien, y va acá ajustada a esta parte. Aquí tenemos la línea, dice L, tenemos aquí, y la neutral en este caso es este que está por acá en la parte inferior. Tenemos dos pines, como estamos viendo acá, correcto. Vemos que los dos cables del capacitor de marcha van en estas dos posiciones que están acá, mientras que estas son las posiciones que tienen los cables del capacitor de arranque. Y aquí tenemos la NTC, como estamos observando aquí. Bien, con respecto a estas conexiones acá, a pesar de que dice línea, para poderlo arrancar directamente tenemos que colocar la línea en la parte superior que va directamente hacia el Clixon. ¿Para qué se utiliza esta bornera? En caso que yo necesite enviar la señal acá a un termostato de aquí de la línea, muy bien, bien que tiene dos conectores, uno para un ventilador de condensador si lo utilizo, de aquí va hacia la línea hacia el termostato, y del termostato regrese hacia acá para cortar la corriente hacia el compresor. Bien, como podemos verlo, este es el sistema de arranque. Muy bien, ahora vamos a hacer una prueba de este a continuación. Bien, aquí tenemos el plano acá de conexión. Aquí lo hemos representado. Aquí tenemos las dos bobinas del compresor, aquí tenemos la bobina del relé, aquí tenemos el émbolo del relé, el capacitor de arranque que está en serie con la resistencia NTC, aquí tenemos el capacitor de marcha, vean aquí conectado, bien, y tenemos los pines conectores y la conexión neutral, el protector térmico
y la línea de alimentación. Bien, entonces en este caso, cuando conectamos la energía al compresor, entonces la corriente va a pasar por el protector térmico, y en este caso tenemos algo especial. Resulta y acontece que va a pasar corriente por ambas bobinas. Aquí va a pasar corriente por la bobina de marcha y va a pasar corriente por la bobina de arranque, porque vean que la bobina de arranque, a pesar que aquí tengo el émbolo con un circuito abierto, la corriente puede pasar por el capacitor de marcha. Entonces tenemos esta situación, pueden observar aquí, donde en ese momento vamos a darnos cuenta que ambas bobinas están en operación. Pero resulta y acontece que aquí el rotor del compresor está quieto y por tanto hay que vencer la inercia, lo cual hace que una alta corriente pase por la bobina de marcha del compresor y por consiguiente va a pasar por la bobina del relé. Esta va a crear un campo magnético bastante fuerte que va a hacer que el émbolo suba por repulsión y cierre el circuito, de forma que pase corriente también por el capacitor de arranque y por la resistencia NTC, que en este caso va a ser una atenuadora de esa alta corriente cuando se inicia acá el contacto, pero después de ello esa resistencia baja su valor y va a permitir una corriente plena por el capacitor de arranque. En ese momento tengo esta situación, tengo un campo magnético rotativo acá en el estator del compresor porque pasa corriente por ambas bobinas, y al mismo tiempo tengo un alto par de arranque. ¿Por qué razón? Como pueden observar aquí, ambos capacitores en este momento están en paralelo, por lo cual sumarían sus capacitancias, lo cual me da un alto par de arranque. Bien, entonces después que este rotor arranca, entonces ya no se necesita esa alta corriente, y por tanto la corriente que va pasando por la bobina de marcha va disminuyendo su valor, lo cual hace, en este caso, aquí tengo una corriente de arranque, que su valor decrezca, y como su valor se reduce, también se va a reducir la potencia del campo magnético que tiene la bobina del relé, en este caso, y como es tan débil este campo magnético, el émbolo cae por gravedad, como estamos observando aquí, y va a desconectar aquí al capacitor de arranque y a la resistencia NTC, pero la corriente sigue pasando por la bobina de arranque gracias a que sigue conectada con el capacitor de marcha, como estamos observando aquí, y permanece el campo magnético rotativo en el estator. Entonces esta es la manera como funciona este tipo de arranque. Ahora veamos unos ejemplos en los cuales vamos a arrancar este compresor. Bien, veamos que aquí lo tenemos energizado. Aquí tenemos una línea y aquí la otra. Vean aquí que no la conectamos acá arriba. Nos vamos a dar cuenta que cuando energicemos no se va a encender el compresor. Vamos a dar energización. Vean aquí, tengo energizado y no hay activación del compresor. Ahora vamos a bajar nuestro breaker y vamos a colocarlo aquí arriba. Bien, vamos a ver ahora qué podemos obtener. Vamos a dar aquí encendido. Véanlo. Y arrancó el compresor. Entonces a tener muy pendiente estas conexiones. Bien, agradezco mucho la atención a este video. Recuerden no olvidar su like si les gustó el mismo, y tengan siempre pendiente que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.